Bona nit, muy buenas noches. Es una pena que hoy no tengamos entre las manos el libro que deberíamos tener entre las manos, el viejo cuaderno, pero no sé si un poco a propósito o por estas cosas del destino, el caso es que la edición, la publicación del libro conserva ese rasgo de misterio que está presente en toda la novela, en el viejo cuaderno. Sí que les diré que va a estar a principios de diciembre y que va a ser una magnífica oportunidad para volver a encontrarnos con Antonia Montaner, porque tendrá que venir a representar el viejo cuaderno. El caso es que vamos a presentar un libro, El viejo cuaderno, y vamos a presentar a Antonia Montaner. Les digo que es una pena que no tengamos físicamente el libro, pero bueno, como soy un poco enchufada, pues tengo la breve biografía que de ella aparecerá en el libro. Dice: Antonia Montaner nació en Valencia, estudió psicología, pero casi desde el principio compaginó su profesión con asuntos relacionados de una u otra manera con la literatura. Ha escrito los cuentos, canciones y poemas del proyecto Ninet, un grupo for Pax, y los libros infantiles Blas y los misterios de la noche y Blas y el misterio de la perra abandonada, que esos sí podemos verlos, esos sí que están. Ha trabajado como guionista para diferentes televisiones y productoras. Ha dirigido cortos y documentales, entre ellos sobre Jorge Juan, que no hemos visto, pero lo tenemos pendiente, Antonia. Algunos de los cuales han sido reconocidos con distintos premios, entre otros el Tirant al mejor documental, premio jurado, mejor guión de Elche, mejor documental en el certamen internacional de Ronda, o el premio Vétera en Lila, por su trabajo cinematográfico en favor de las mujeres y de la igualdad de oportunidades. También ha impartido cursos y colabora con la Agenda Urbana en la sección de libros. Actualmente, en compañía de dos amigos, que ya es mérito trabajar con amigos, dirige la empresa PAM Digital, dedicada al desarrollo de aplicaciones infantiles y educativas. Tiene un hijo y una hija, y un nieto en camino. Y siempre que tiene tiempo, lee y escribe libros. Eso. Es un resumen, ¿eh? Es un resumen de Antonia Montaner, porque, vamos, que no tengo... Para eso está Internet, para buscar mayor documentación y para informarnos más sobre Antonia. Y mi único mérito, la verdad que el único mérito por el que yo estoy aquí es porque soy lectora. He sido devoradora de libros, ahora no tanto, por eso del tiempo, ¿eh? Pero tengo la esperanza de volver a encontrar ese tiempo y volver a devorar. Así que, como lectora, tengo que darle las gracias a Antonia Montaner por haber escrito El viejo cuaderno, a Augusto Beltrá, editor, por haberse liado la manta a la cabeza y haber publicado el libro, y también a Augusto Beltrá como representante de la Asamblea Amistosa Literaria, porque me ha permitido estar aquí hoy. El caso es que entre ellos dos, entre Antonia y Augusto, han hecho que leyera el viejo cuaderno y que me reencontrara con la lectura virgen, con la lectura pura. Si hay algún profesor en la sala, como aquello de los médicos, bueno, pues si hay algún profesor, y si no nos ha ido igual, porque creo que todos lo hemos vivido, me entenderán. Cuando aprendemos a leer muy de chiquititos, nuestra obsesión es descifrar esos códigos misteriosos que son las letras unidas. Y nuestra máxima hazaña es cuando conseguimos leer en un cartel por la calle panadería y conseguimos entenderlo. O librería, sílabas trabadas, más difícil todavía. Luego, sin saber muy bien ni cómo ni cuándo, nos enredamos en la magia de la lectura. Y entonces descubrimos que es posible viajar al centro de la Tierra, conocer lugares que no sabríamos ubicar en un mapa, Transilvania, los mares del sur, pero que qué bien vivimos allí.
Conocemos personajes fascinantes como el Capitán Nemo, como Drácula. El caso es que nos quedamos enganchados. Ha comenzado el hechizo, somos lectores. Para mí esa es la lectura con mayúsculas, nada más ni nada menos. Pero, ahí está esa conjunción, pero existe y tiene un sentido. Pero estamos en un sistema educativo del que no voy a hablar, porque eso, como dice también el libro, es otra historia que merece un capítulo aparte. Y ese sistema educativo empieza a exigirnos que leamos para aprobar un control de lectura o para aprobar un examen de literatura. Y entonces leemos intentando recordar los nombres de los protagonistas, el argumento, intentando conocer palabras, el significado de palabras que no tenemos ni idea y que no hemos escuchado nunca, intentando descubrir la estructura narrativa, los elementos de la narración. Y ahí empieza la contaminación. Y el colmo de los colmos es que en una de esas se te ocurra convertirte en profesor, maestro o profesor de cualquier materia o de cualquier asignatura. Pero vamos, si encima decides ser profesor de lengua y literatura, ya estás perdido. Porque entonces lees pensando en qué preguntas les vas a poner en el control que tienen que aprobar los alumnos que van a leer el libro. Y lees fijándote en la estructura narrativa, en esos elementos de la narración, en los diálogos, en los recursos literarios, en la métrica, en la rima, en cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un profesor. Bueno, pues así empecé yo leyendo el viejo cuaderno. Además, como sabía que centros educativos de Novelda estaban interesados y que iban a recomendarlo en los próximos cursos, pues abrí el viejo cuaderno con esa mentalidad de profesor. Y ahí estaba yo, intentando descubrir todo eso, intentando ver qué preguntaba, cómo podía conectarlo además con otras asignaturas, lo de la transversalidad, con la historia, con las matemáticas, con la psicología, con lo que fuera, con la ética, con los valores. Afortunadamente, a las pocas páginas me enganché. Me enganché a la historia de Armando, el protagonista, y de Pedro, su compañero. Y con ellos, pues me embarqué en una aventura maravillosa, en una aventura trepidante. Recorrí con ellos Cádiz, Londres, ciudades que nunca he visitado, como ya hice antes con los bosques de Sherwood, por ejemplo. Con ellos descubrí el primer amor, con ellos luché a capa y espada, con ellos descubrí también el valor, la valentía, la dignidad, la amistad, el compañerismo. Con ellos de repente viajé a otro tiempo, me metí en el siglo XVIII y en definitiva lo que hice fue leer, ni más ni menos, leer. ¡Ay, se me olvidaba! Madre mía, ¿cómo se me iba a olvidar? Con Armando y con Pedro y con todos los demás compañeros conocí a Jorge Juan, me crucé con él, a Jorge Juan y Santa Cilia, un personaje tan fascinante como el Capitán Nemo o como el Conde Drácula. Un personaje que además es un personaje real, un personaje, una persona, en este caso un hombre, demasiado inteligente no solo para el siglo XVIII, sino para los siglos posteriores. Un científico, un matemático, un erudito, un sabio, un ilustrado que además era español. Tenía todas las papeletas para no pasar a la historia con el reconocimiento que se merece. Menos mal que estaba allí, en el viejo cuaderno. Y digo, pues eso, que simplemente leí, me dejé llevar por la lectura. La seño de mi hijo, la tutora en tercero de primaria, nos dijo algo en la reunión de principios de curso que se me ha quedado grabado y quiero recordarlo. Nos dijo que su objetivo en este curso no era conseguir que los niños terminaran tercero aprendiendo, sabiendo dividir o resolviendo problemas con 2 o más operaciones o sin hacer faltas de ortografía, no. Nos dijo que su objetivo era conseguir niños felices. Una reflexión que no deberíamos hacernos solo los profesores, sino también los padres, pero volvemos a la literatura.
esa es otra historia que merece ser contada en un capítulo aparte. El caso es que quizá si a mí ahora me pusieran un control sobre la lectura del viejo cuaderno o un examen sobre el viejo cuaderno, igual lo suspendía, ¿eh? Yo creo que no. Pero podría pasar, cabe la posibilidad. Entre otras cosas porque hay por ahí profesores muy bordes que van a pillar, ¿eh? Y Dios sabe lo que se les puede ocurrir. Pero no tendría la menor importancia, es que no tendría la menor importancia, porque yo he disfrutado con el libro. He sido feliz mientras leía el viejo cuaderno. Y creo que ese es el examen más duro y más didáctico al mismo tiempo que puede superar un libro. Bueno. A mí, bueno, si hay algún profesor o para los profesores, que no se preocupen. Del libro pueden sacar la pregunta que quieran. Pueden hablar de estructura narrativa, de elementos de la narración, preguntar por los nombres de los protagonistas, preguntar por vocabulario científico, marino, matemático, de lo que quieran, que recuerden el argumento, personajes principales, secundarios, lo que se les ocurra, pueden preguntarlo. Pero a mí personalmente, como alumna, me encantaría que cuando acabara de leer el libro me pasaran un control con 3 preguntas muy simples. ¿Te ha gustado el libro? Sí. ¿Has sido feliz mientras lo leías? Sí. ¿Tenías ganas de que terminara? No. Bueno. Así que, bueno, pues una vez hechos los deberes y sin importarme en absoluto si he aprobado con buena nota o si tengo un aprobadito raspado, es tiempo de que hable la autora del viejo cuaderno, Antonia Montaner. Antonia, todo tuyo. Bueno. Pues muchísimas gracias por todo lo que has dicho, es lo que más me puede alegrar, que guste el libro que has escrito. Muchas gracias a Augusto, muchas gracias a la Asamblea por haberlo editado. La verdad es que ha sido una sorpresa y todo el proceso del libro ha sido bastante inesperado y bastante alegre y divertido también, tengo que decir, un poco así, que por lo menos para mí es una alegría. ¿Por qué escribí el libro del viejo cuaderno? Es porque a raíz de otro trabajo que tuve que hacer hace ya unos años, 8 o 9 años, que fueron unos documentarios sobre la vida de Jorge Juan, pues yo, lamentablemente, Jorge Juan tampoco conocía más allá, que era un navegante, un científico, pero realmente, y que era de aquí, de Valencia, pero vamos, no sabía así como mucho más, ¿no? Y cuando fui documentándome de la vida de Jorge Juan, la verdad es que no daba crédito a nada, es decir, no, la talla de esta persona, es decir, la cantidad de gestos que tuvo que puso en marcha, la cantidad, su talla personal, ¿no? Es una persona que tú ves todo el recorrido de ella con sus amigos toda la vida, con una nobleza, me llamó muchísimo la atención. Tenía mucha documentación del 18, mucha documentación de Jorge Juan, y la verdad es que no sabía qué hacer, digo, ¿cómo se va a quedar aquí esto, no? Y escribí el libro, y lo que pasa es que luego el libro lo leyó mi gente, me gusta mucho escribir, ha sido mi profesión, y entonces escribía mucho, pero mucho también para casa. También ha sido complicado el tema de las ediciones, tampoco tenía esa pretensión, o si la tenía no lo llevé a cabo. Cuando vi el año pasado que empezaba el centenario, de repente me acordé del tema, digo, pues si tengo aquí mi novela de Jorge Juan, y la mandé a la Asamblea, y a los 2 o 3 meses me contestaron. La verdad es que fue lo que he dicho antes, ¿no? Fue una alegría tremenda. Y esto sería a finales de agosto y a finales de verano, y nos metimos enseguida con el tema de la edición, de las galeradas, y luego, bueno, pues por una serie de hechos fortuitos no ha podido estar el libro, pero que sí que está ahí, lo tenemos ahí. Es un libro magnífico. Y la verdad es que el hecho de pensar que la figura de Jorge Juan, que el libro pudiera ser un vehículo para que Jorge Juan fuera más conocido, sobre todo, por todo el mundo, ¿no? La gente joven, porque es la gente que está empezando, y la gente que están ahí y que luego de alguna manera pues lo extenderán a todo el mundo, ¿no? Pues, me parecía que era como una especie de homenaje, como algo que se merecía, ¿no? Porque incluso hoy en día, que no es a lo mejor es un signo de la gente de España, ¿no? Eso de a más talla, pues menos conocimiento del personaje, quizá no interesa ese tipo de personajes, no lo sé. Esta es una de estas cosas que tenemos en España,
que otra de las cosas que hacía, que cuando estudias España en los diferentes, en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Que estaba, fue un siglo espléndido, fue un siglo en Europa, se multiplicaron los saberes, la gente estaba, la gente, incluso la aristocracia, se puso las pilas y empezaron a poner a ponerse a trabajar, ¿no? A ponerse a trabajar, a ponerse a investigar, a ponerse a producir sus tierras, a ponerse, pero ellos delante. Y con una mentalidad abierta y con una mentalidad dejando las cosas un poco donde están, el Estado por una parte, la religión por otra, es decir, que todo, ¿no? Y sin embargo, esta España nuestra pues seguía ahí todavía con estas, no sé, estas características que tenemos que no creo yo, que a mí particularmente creo que nos hacen mucho bien. Y de hecho la vida de Jorge Juan al final, pues todos sabemos que de alguna manera pesó también lo retiraron de la encomienda más grande, que era el tema de la construcción de los barcos. Y no es que fuera la única causa, pero luego tenemos que Trafalgar, que de alguna manera pues pagamos caro, ¿no? El tema este. Dicho esto, si con el libro, con la edición del libro, lo que he dicho antes, pudiera conocerse más la vida de Jorge Juan, porque esto me centro en la época de Londres, porque a la hora de hacer el libro, pues lo que más se ceñía a una novela, porque es que claramente era una novela, es que no tuve nada más que inventar unos personajes y engarzarlos todos a la historia de Jorge Juan. O sea, la historia iba sola, no había que ver qué argumento me invento, que no sé cuántos, no es que sí, que hay una trama que va a funcionar paralela y todo, pero me ceñía a la vida de Jorge Juan, que dices que era asombroso todo lo que le pasaba ahí, sus dobles vidas, su vida por la mañana, su vida por la tarde, cómo se traía a las personas, sus ayudantes, Mora y Solano, ¿no? Todas las cosas que llevan a cabo, porque hay muchísima documentación, entonces leías exactamente días enteros, como por la mañana estaba en un sitio, como por la tarde se les cambiaban, se disfrazaban de no sé qué, se iban a los muelles y allí cómo guiaban y cómo... O sea, es realmente fascinante todo. Y quiero decir que me centré en la etapa de Londres, pues porque lo vi pero cualquiera de los momentos de Jorge Juan, desde que se fue a Malta hasta que se fue a Cádiz, cuando salió con la Condamine, cuando volvió, cuando las historias últimas también con Marruecos, con las historias de chocolate y con todo lo que, con el jeque y con las cosas, toda su vida es una explosión, yo qué sé, de todo, ¿no? De aventuras, de saberes, de conocimientos. Y de alguna manera también su personaje. El personaje es un personaje que se le conoce como una persona, no era desde luego la alegría de la huerta, tengo entendido, que era una persona bastante sobria, pero era una persona, parece ser muy amigo de sus amigos hasta el final. Él acompañó, es una persona que no dejaba de lado, es decir, Ensenada entró en desgracia y él no lo abandonó, a él de alguna manera lo quitaron también, le dieron un puestecito un poco como para decir, no te hemos quitado, ¿no? Tienes aquí tu puesto lo de los nobles y tal, pero eso sabía él que lo habían quitado. Él fue a ver a Ensenada, Antonio Ulloa estuvo viendo en el último momento, es decir, que una persona que mantiene de esa manera la amistad de toda la vida, pues te da que pensar también, ¿no? Que tenía que ser una talla, pues, de mucha talla y la verdad es que me siento como muy próxima a él de alguna manera a escribirlo, ¿no? Y contenta de que se haya puesto el libro, de que se haya editado el libro y de que estemos aquí. Y de que te haya gustado y espero que lo que estés contando de alguna manera sea extensible a todo el mundo, ¿no? Que lo difícil, me preguntan, me han hecho una entrevista en la AU que es donde tengo editado otros libros, es una pequeña revistita, ¿no? Y eso, ¿no? Preguntaban el tema de cómo se llega cómo se llega a los niños, o sea, cómo se llega, si esto les puede servir también para enseñar historia, ¿no? Pues posiblemente sí también, pero no, los libros de estos de aventuras, de historia, lo que es importante es la trama. Lo que tú me dices me tranquiliza, porque si la trama no engancha, da lo mismo lo que cuentes, ¿no? Si la trama engancha, va todo detrás. Yo, mis hijos, mi hija también es historia del arte y eso, mi otro hijo también está estudiando historia, le encanta el arte y las historias se enganchan mucho con los libros. Y cuando han leído un libro luego se han hecho verdaderos expertos en las épocas estas, ¿no? Les entra la curiosidad y como la curiosidad es el principio de todo, si esto de alguna manera genera curiosidad por la persona de Jorge Juan, pues ya lo tendremos todo. Hemos hecho ya una labor importante, ¿no? Creo.
Y esto es lo que hay con el libro. A mí me gustaría preguntarle porque evidentemente Jorge Juan no tiene una novela, tiene muchas novelas. Como guionista, Jorge Juan tiene también películas. Bueno, es más una peli. Yo, porque no está aquí mi madre, se está ya levantada diciendo, ¿y la película? ¿Quién hace la película? Porque ya desde, ella por ejemplo fue una de las que lo leí yo, ¿no? Y le, claro, a mí lo leen mi gente, pues entonces te quedas mucho más con más cautela todas las cosas que te cuentan, ¿no? Pero ha sido una constante, o sea, la gente ha leído el libro y ha dicho, aquí yo veo una película, y efectivamente, o sea, si lo que comentábamos antes, los americanos tienen una persona en la talla de Jorge Juan, Dios mío, no una película, tendrían una serie entera, estaríamos hasta aquí de Jorge Juan. Sería un género. ¿No? Sería un género, efectivamente, sería una cosa, da para todo. Nada para todo lo que dice, es que se ha enfrentado, es que ha hecho el corso, es que ha hecho ciencia, es que ha hecho montaña, es que ha hecho todo espiado. Lo de Londres, hay episodios en Londres que son la huida de Londres, es tremenda, que decir, es tal cual. Yo el libro he intentado que todo lo que se ciña, porque Juan, a Solán y Mora, que son sus acompañantes, todo lo que tiene que ver con ellos y con el viaje, todo es real. Es decir, todas las fechas, todos los nombres, las acciones, su vida en Londres, la salida de Londres, todo es real, ¿no? Todo es real. Incluso algunas de las veces, si lo permitía el texto, las descripciones o las opiniones o algo también son las de Jorge Juan o las de... O sea, a medida de lo posible me he ceñido mucho al otro. Evidentemente todo lo otro es una ficción, todo lo de Pedro y Armando y todo esto es una ficción, ¿no? Pero, y ya te digo, cuando lo estaba leyendo decías, no puede ser que vaya el embajador a buscarles de buena mañana y que se vayan corriendo y que cojan... No puede, pues todo eso fue, y que salgan corriendo por piernas y que luego además él se quede, a pesar de que tenía ya todo el almirantazgo detrás de él, él se queda a socorrer. Además es una persona muy íntegra en ese sentido, ¿no? Tenía mucha gente en Londres que había... pues bueno, aquí claro, también un poco lo que se cuenta en el libro. Si tú eres el espía y tú espías, aquí son prohombres, si te espían, pues los roles van cambiando, ¿no? Pero debía hacerlo muy bien, porque la gente se venía muy contenta, muy bien pagados, aquí vino gente, familias enteras, de todo, porque igual había ingenieros, que había gente que se dedicaba a los paños, que había gente que se dedicaba a lo grande y a lo pequeño que dice continuamente, ¿no? O sea, no es... Lo importante no es solo el barco y sus proporciones, todo lo que sea, lo pequeño es lo fundamental, ¿no? Y en lo pequeño era importante los ingleses, y esto es lo que había que traer a España. Y lo hizo como un caballero que era, ¿no? Con una... En fin, como muy así. Pero vamos, insisto, me alegro que me dices que el libro guste, porque si no engancha, no lo van a leer. Y yo también tengo una máxima, en mi casa somos también todos mis lectores, yo con mis hijos cuando eran pequeños les decía, no, si no os gusta el libro, dejadlo. Si no os gusta el libro, no os empeñéis con ningún libro, no os empeñéis, ya habrá alguno que os enganche. Efectivamente hubo uno y jamás han dejado los libros, ¿no? Y es algo que los dos, yo sé que están contentos de que la lectura sea uno de sus hábitos, porque no se aburren. Cuando eran pequeños, por ejemplo, se iban, a lo mejor, yo qué sé, viajes y cosas de estas, o tenían, y ellos nunca tenían miedo a aburrirse. En aquella época no había estas cositas de ahora, que ahora tenemos la lucha con la tecnología, que esa es otra. Yo tengo una empresa de estas que vamos con la tecnología, pero con toda la cautela del mundo, porque no es lo mismo, ¿no? No sé, ahí yo tengo muchas dudas con el tema del futuro que va a ser la literatura, ¿no? El soporte, por lo menos, ¿no? No sé yo quién va a ganar. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque Juan superará todo, tecnología y lo que haga falta, sí. Y luego sería, vamos, adelantado de su época. Ya te digo, yo aquí de todo es, si realmente la figura de Jorge Juan conseguimos que se consigue, que se le conozca y que se le conozca en el grado, en la importancia que tuvo, es que estuvo más reconocido fuera que aquí. Es que hoy en día parece que hay más reconocimiento fuera que aquí, ¿no? Es lo que no puede ser. Estas son las cosas pues, un poco inexplicables que nos pasan, que vamos a solucionar. A ver si leyendo, por lo menos, yo hablaba de esa lectura virgen, esa lectura pura, en la que nos va entrando todo sin darnos cuenta. Estamos disfrutando, estamos siendo felices, estamos leyendo y sin darnos cuenta estamos aprendiendo historia, estamos aprendiendo arte, estamos descubriendo, bueno, más que descubrir, comprobando que los tejemanejes políticos no son una invención del siglo XXI. Exacto. Y bueno, simplemente leyendo. Y yo creo que lo que
has conseguido, Antonia, es que estén desesperados porque llegue a principios de diciembre. Porque ahora sí que ya... Este se queda aquí, Augusto, ¿no? Este se queda aquí. Pues hasta primeros de diciembre no van a poder leer el viejo cuaderno. Yo lo tengo en casa. Muchas gracias, Antonia. A ti, por supuesto, a ti.